My name is Skrillex. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar a una batería a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando una corriente eléctrica. Los electrones son acelerados por la diferencia de potencial entre electrodos y colisionan con otros electrones y con los átomos del conductor, provocando que la carga eléctrica se desplace a gran velocidad al tiempo que los electrones pierden energía en forma de calor. Si la corriente que pasa por el circuito eléctrico se desplaza siempre en el mismo sentido, se le denomina corriente continua. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros. Algunos materiales conocidos que presentan propiedades magnéticas son como el níquel, el hierro, el cobalto, entre otros más. William Gilbert fue uno de los primeros filósofos naturales de la era moderna en realizar experimentos con la electrostática y el magnetismo. Gilbert descubrió que se puede destruir el magnetismo de un material calentándolo, pero cuando éste se enfría, regresa a su estado natural. Él hizo otros importantes descubrimientos sobre el magnetismo. Descubrió la manera de aumentar el magnetismo de un imán permanente rozándolo con otro imán, y de esta manera se aumenta el magnetismo. Y posiblemente el hallazgo más importante de todos fue descubrir que la Tierra se comporta como un imán gigante. De todos los imanes que existen en la Tierra, ninguno es tan grande como esta misma. Los científicos han descubierto que la mayoría de los planetas tienen campos magnéticos, lo mismo que las estrellas y sobre todo el Sol. En realidad, gran parte del universo es como una familia extensa de imanes y como en cada familia, cada miembro puede tener un efecto significativo sobre los demás. Pero, ¿qué es exactamente el magnetismo? Prácticamente todos en algún momento hemos jugado con imanes, de modo que ustedes conocen ya mucho sobre el magnetismo. Por ejemplo, quizás sepan que se puede levantar con un imán una caja de papel siempre y cuando esté llena de clips de acero, por supuesto. Imagino que también saben que no pueden usar un imán para levantar un trozo de aluminio o un trozo de cobre. En pocas palabras, algunos materiales son magnéticos y otros no. En el magnetismo, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Bueno, pues aquí vamos a explicar un experimento sobre el magnetismo. Como ya sabemos, pues el magnetismo es un fenómeno que sucede cuando dos objetos se atraen o se rechazan. Como vemos, aquí tenemos lo que vamos a ocupar. Son dos imanes de bocina. Cuando los polos son iguales, positivo positivo se puede decir, se rechaza. Como estamos viendo, se rechaza. Lo que sucede cuando hace esto, de que no se puedan juntar, es que se forma un campo que no permite que llegue a hacer contacto. Cuando son negativo y positivo, se atraen, como estamos viendo. Ya que se elimina el campo, ya se pueden unir o juntar las cosas, como por decir. Mi nombre es Sara Darlene de los Santos Orozco y voy a hablar sobre el electromagnetismo. Se dice que el electromagnetismo es una rama de la física que estudia o más bien unifica lo que es el magnetismo y la electricidad. Esto se dio primero por Faraday. Él empezó a escuchar sobre el trabajo que había realizado Ampere y se sintió muy interesado. Él tenía la idea de que podía existir el magnetismo dentro de la electricidad y empezó a realizar muchos estudios.
Algunos de los primeros que hizo fueron fallidos, pero después él siguió hasta que se dio cuenta de que sus pensamientos o la idea que él tenía sí era verdad. Sí se puede obtener el magnetismo con la electricidad. Faraday inició en 1825 con una serie de experimentos para ver si podía de verdad obtener electricidad a partir del magnetismo, pero no fue hasta 1831 cuando pudo presentar sus primeros trabajos con respuestas positivas. Los fundamentos fueron sustentados por Michael Faraday, pero fueron formulados por primera vez de manera completa por Maxwell. Una carga eléctrica puede producir también un campo magnético. Por ejemplo, la corriente que fluye a través de un cable son pequeñas partículas de electricidad, que en este caso son los electrones que viajan a través de él, y estos producen a su alrededor un campo magnético. Pero cuando la corriente se detiene, el campo magnético desaparece. Cuando la corriente eléctrica vuelve a fluir, el campo magnético vuelve a aparecer. Un electroimán es como un imán pero con más fuerza de atracción. Por ejemplo, un cable cuando lleva una corriente eléctrica, si se modifica su forma haciéndolo en espiral, la fuerza de atracción se intensifica. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, se intensifica aún más. Vamos a hacer un experimento de electromagnetismo. Los materiales que vamos a ocupar son un cable de cobre, una pila de 1.5 volts, un clavo y un elemento de metal que no esté imantado. Y primero vamos a enredar el cable de cobre en el clavo. Así. Dejando los extremos del cable así. Luego en los polos de las baterías, en el más y el menos, vamos a conectar los cables así. Ya a esto se supone que hay una corriente eléctrica que pasa entre el cable, se dirige al clavo. A estos debe de imantar lo que es el trozo de metal. Se supone que es un electroimán esto, que gracias a la electricidad que corre entre el cable puede imantar al elemento de metal, como lo ven. Si cortamos la corriente eléctrica, deja de transcurrir como un imán, deja de correr electricidad y ya no puede atraer al elemento.